Vamos a leer Salario, Precio y Ganancia de Karl Marx. El presente trabajo es el texto del informe presentado por Marx en las reuniones del Consejo General de junio de 1865. Marx expone aquí públicamente por primera vez las bases de su teoría de la plusvalía, dirigido públicamente contra las concepciones erróneas de Weston, miembro de la Internacional, que afirmaba que el aumento de los salarios no podía mejorar la situación de los obreros y que había que reconocer perniciosa la actividad de las trade uniones. El informe asesta, a su vez, un golpe a los proudhonistas y a los lasallanos, los cuales mantienen una actitud negativa hacia la lucha económica de los obreros y hacia los sindicatos. Marx se opone resueltamente a la prédica de la pasividad y la resignación de los proletarios ante la explotación capitalista. Argumenta teóricamente el papel y la significación de la lucha económica de los obreros y subraya la necesidad de subordinarla a la meta final del proletariado, la supresión del sistema del trabajo asalariado. El texto del informe se ha conservado en manuscrito. Fue publicado por primera vez en Londres en 1898 por la hija de Marx, Eleanor, con el título Value, Price and Profit, Valor, Precio y Ganancia, con un prefacio de Eveling, que puso los títulos a la introducción y a los 6 primeros capítulos del manuscrito, ya que no los tenían. En la presente edición se conservan todos ellos excepto el general. Observaciones preliminares. Ciudadanos, antes de que entre en el tema, permitidme hacer unas observaciones preliminares. En el continente reina ahora una verdadera epidemia de huelgas y se alza un clamor general pidiendo un aumento de salarios. El problema ha de plantearse en nuestro Congreso. Vosotros, como dirigentes de la Asociación Internacional, debéis tener un criterio firme ante este problema fundamental. Por eso, me he creído en el deber de tratar a fondo la cuestión, aun a riesgo de someter vuestra paciencia a una dura prueba. Debo hacer otra observación previa con respecto al ciudadano Weston. Pie de nota, el obrero inglés John Weston defendió en el Consejo General de la Asociación Internacional de Trabajadores la tesis de que la elevación de los salarios no puede mejorar la situación de los obreros y que debe considerarse perjudicial a la actividad de las trade uniones. Este ciudadano, creyendo actuar en el interés de la clase obrera, ha desarrollado ante vosotros, y además ha defendido públicamente, opiniones que él sabe son profundamente impopulares ante la clase obrera. Esta prueba de valentía moral debe merecer el alto precio de todos nosotros. Confío en que, a pesar del estilo tosco de mi conferencia, el ciudadano Weston verá al final de ella que coincido con la acertada idea de que, a mi modo de ver, sirve de base a sus tesis, a las que, sin embargo, en su forma actual, no puedo por menos de juzgar como teóricamente falsas y prácticamente peligrosas. Con esto paso directamente a la cuestión que nos ocupa. Capítulo 1. Producción y salarios. El argumento del ciudadano Weston se basa, en realidad, en dos premisas. 1. Que el volumen de la producción nacional es una cosa fija, una cantidad o magnitud, como dirían los matemáticos, constante. 2. Que la suma de los salarios reales, es decir, medido por la cantidad de mercancías que puede ser comprada con ellos, es también una suma fija, una magnitud constante. Pues bien, su primer acerto es evidentemente erróneo. Veréis que el valor y el volumen de la producción aumentan de año en año, que las fuerzas productivas del trabajo nacional crecen y que la cantidad de dinero necesaria para poner en circulación esa producción creciente varía sin cesar, lo que es cierto al final de cada año y respecto a distintos años comparados entre sí. Lo es también respecto a cada día medio del año. El volumen o la magnitud de la producción nacional varía continuamente. No es una magnitud constante, sino variable, y no tiene más remedio que serlo, aun prescindiendo de las fluctuaciones de la población, por los continuos cambios que se operan en la acumulación de capital y en las fuerzas productivas del trabajo. Es completamente cierto que si hoy se implantase un aumento en el tipo general de salario, este aumento, por sí solo, cualesquiera que fuesen sus resultados ulteriores, no haría cambiar inmediatamente el volumen de la producción. En un principio tendría que arrancar del estado de cosas existente. Y si la producción nacional, antes de la subida de salarios, es variable y no fija, lo seguirá siendo después de la subida. Pero admitamos que el volumen de la producción nacional fuese constante y no variable. Aún en este caso, lo que nuestro amigo Weston cree una conclusión lógica, seguiría siendo una afirmación gratuita. Si tomo un determinado número, digamos 8, los límites absolutos de esta cifra no impiden que varíen los límites relativos de sus componentes. Supongamos que la ganancia fuese igual a 6 y los salarios iguales a 2. Los salarios podrían aumentar hasta 6 y la ganancia descender hasta 2, pero la cifra total seguiría siendo 8. Así pues, el volumen fijo de la producción no llegará jamás a probar la suma fija de los salarios.
¿Cómo prueba, pues, nuestro amigo Weston esta fijeza? Sencillamente afirmándola. Pero, aunque diésemos por buena su afirmación, esta tendría efecto en los dos sentidos, y él solo quiere que valga en uno. Si el volumen de los salarios representa una magnitud constante, no se le podrá aumentar ni disminuir. Por tanto, si los obreros obran neciamente cuando imponen un aumento temporal de salarios, no menos neciamente obrarían los capitalistas al imponer una rebaja transitoria de jornales. Nuestro amigo Weston no niega que, en ciertas circunstancias, los obreros pueden imponer un aumento de salarios, pero, como según él, la suma de salarios es fija por ley natural, este aumento provocaría necesariamente una reacción. Él sabe también, por otra parte, que los capitalistas pueden imponer una rebaja de salarios, y la verdad es que lo intentan continuamente. Según el principio de la constancia de los salarios, en este caso, debería seguir una reacción, exactamente lo mismo que en el caso anterior. Por tanto, los obreros obrarían acertadamente reaccionando contra las rebajas de los salarios o los intentos de ellas. Obrarían, por tanto, acertadamente al arrancar aumentos de salarios, pues toda reacción contra una rebaja de salarios es una acción por su aumento. Por consiguiente, según el principio de la constancia de los salarios que sostiene el mismo ciudadano Weston, los obreros deben, en ciertas circunstancias, unirse y luchar por el aumento de sus jornales. Para negar esta conclusión, tendría que renunciar a la premisa de la cual arranca. No debe decir que el volumen de los salarios es una magnitud constante, sino que, aunque no puede ni debe aumentar, puede y debe disminuir siempre que el capital le plazca rebajarlo. Si al capitalista le place alimentaros con patatas en vez de daros carne, y con avena en vez de trigo, debéis aceptar su voluntad como una ley de la economía política y someteros a ella. Si en un país, por ejemplo, en los Estados Unidos, los tipos de salarios son más altos que en otro, por ejemplo en Inglaterra, debéis explicaros esta diferencia como una diferencia entre la voluntad del capitalista norteamericano y la del capitalista inglés, método este que, ciertamente, simplificaría mucho, no ya el estudio de los fenómenos económicos, sino el de todos los fenómenos. Pero, aún así, habría que preguntarse, ¿por qué la voluntad del capitalista americano difiere de la del capitalista inglés? Y, para poder contestar esta pregunta, no tendríamos más remedio que traspasar los dominios de la voluntad. Un cura podría decirme que Dios en Francia quiere una cosa y en Inglaterra otra, y si le apremio a que me explique esta doble voluntad, podría tener el descaro de contestarme que están los designios de Dios tener una voluntad en Francia y otra distinta en Inglaterra. Pero seguramente, nuestro amigo Weston nunca convertirá en argumento esta negación completa de todo raciocinio. Indudablemente, la voluntad del capitalista consiste en embolsarse lo más que pueda, y lo que hay que hacer no es discurrir acerca de lo que quiere, sino investigar su poder, los límites de ese poder y el carácter de estos límites. Capítulo 2. Producción, salarios, ganancias. La conferencia que nos ha dado el ciudadano Weston podría haberse comprimido hasta caber en una cáscara de nuez. Toda su argumentación se redujo a lo siguiente. Si la clase obrera obliga a la clase capitalista a pagarle, en forma de salario en dinero, 5 chelines en vez de 4, el capitalista le devolverá en forma de mercancías el valor de 4 chelines en vez del valor de 5. La clase obrera tendrá que pagar ahora 5 chelines por lo que antes de la subida de salarios le costaba 4. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el capitalista solo entrega el valor de 4 chelines por 5 chelines. Porque la suma de los salarios es fija. Pero, ¿por qué se cifra precisamente en 4 chelines de valor en mercancías? ¿Por qué no se cifra en 3 o en 2 o en otra suma cualquiera? Si el límite de la suma de los salarios está fijado por una ley económica independiente tanto de la voluntad del capitalista como de la del obrero, lo primero que hubiera debido hacer el ciudadano Weston era exponer y demostrar esta ley. Hubiera debido demostrar, además, que la suma de salarios que se abona realmente en cada momento dado coincide siempre exactamente con la suma necesaria de los salarios, sin desviarse jamás de ella. En cambio, si el límite dado de la suma de salarios depende de la simple voluntad del capitalista o de los límites de su codicia, trátase de un límite arbitrario, que no encierra nada de necesario, que puede variar a voluntad del capitalista y que puede también, por tanto, hacerse variar contra su voluntad. El ciudadano Weston ilustró su teoría diciendo que si una sopera contiene una determinada cantidad de sopa destinada a determinado número de personas, la cantidad de sopa no aumentará porque aumente el tamaño de las cucharas. Me permitirá que encuentre este ejemplo poco sustancioso. Me recuerda en cierto modo la comparación de que se valió Menepio Agripa,
cuando los plebeyos romanos se pusieron en huelga contra los patricios, el patricio Agripa les contó que el estómago patricio alimentaba a los miembros plebeyos del cuerpo político. Lo que no consiguió Agripa fue demostrar que pueden alimentarse los miembros de un hombre llenado el estómago de otro. El ciudadano Weston, a su vez, se olvida de que la sopera de la que comen los obreros contiene todo el producto del trabajo nacional, y que lo que les impide sacar de ella una ración mayor no es la pequeñez de la sopera ni la escasez de su contenido, sino sencillamente el reducido tamaño de sus cucharas. ¿Qué artimaña permite al capitalista devolver un valor de 4 chelines por 5? La subida de los precios de las mercancías que vende. Ahora bien, la subida de los precios, o, dicho en términos más generales, las variaciones de los precios de las mercancías y los precios mismos de estas, ¿dependen acaso de la simple voluntad del capitalista o, por el contrario, tienen que darse ciertas circunstancias para que prevalezca esa voluntad? Si no ocurriese eso último, las alzas y las bajas, las oscilaciones incesantes de los precios del mercado serían un enigma indescifrable. Si admitimos que no se ha operado en absoluto ningún cambio, ni en las fuerzas productivas del trabajo, ni en el volumen del capital y trabajo invertidos, ni en el valor del dinero en que se expresa el valor de los productos, sino que ha cambiado tan solo el tipo de salarios, ¿cómo puede esta alza de salarios influir en los precios de las mercancías? Solamente influyendo en la producción existente entre la oferta y la demanda de ellas. Es absolutamente cierto que la clase obrera, considerada en conjunto, invierte y tiene forzosamente que invertir sus ingresos en artículos de primera necesidad. Una subida general del tipo de salarios determinaría, por tanto, un aumento en la demanda de esos artículos de primera necesidad y provocaría con ello un aumento de sus precios en el mercado. Los capitalistas que producen estos artículos de primera necesidad se resarcirían del aumento de salarios con el alza de los precios de sus mercancías. Pero, ¿qué ocurriría con los demás capitalistas que no producen artículos de primera necesidad? Y no creáis que estos son pocos, si tenéis en cuenta que 2/3 partes de la producción nacional son consumidas por 1/5 parte de la población. Un diputado de la Cámara de los Comunes afirmó hace poco que estos consumidores formaban solo la 7ª parte de la población. Podréis imaginaros qué parte tan enorme de la producción nacional se destina a artículos de lujo o se cambia por ellos, y qué cantidad tan inmensa de artículos de primera necesidad se derrocha en lacayos, caballos, gatos, etc. Derroche que, según nos enseña la experiencia, disminuye siempre considerablemente al aumentar los precios de los artículos de primera necesidad. Pues bien, ¿cuál será la situación de esos capitalistas que no producen artículos de primera necesidad? Estos capitalistas no podrían resarcirse de la baja de su cuota de ganancia, efecto de una subida general de salarios, elevando los precios de sus mercancías, puesto que la demanda de estas no aumentaría. Sus ingresos disminuirían, y de estos ingresos mermados tendrían que pagar más por la misma cantidad de artículos de primera necesidad que subieron de precio. Pero la cosa no pararía aquí. Como sus ingresos habrían disminuido, ya no podrían gastar tanto en artículos de lujo, con lo cual descendería también la demanda mutua de sus respectivas mercancías. Y, a consecuencia de esta disminución de la demanda, bajarían los precios de sus mercancías. Por lo tanto, en estas ramas industriales, la cuota de ganancia no solo descendería en simple proporción al aumento general del tipo de salarios, sino que ese descenso sería proporcionado a la acción conjunta de la subida general de salarios, del aumento de precios de los artículos de primera necesidad y de la baja de precios de los artículos de lujo. ¿Cuál sería la consecuencia de esta diversidad en cuanto a las cuotas de ganancia de los capitales colocados en las diferentes ramas de la industria? La misma consecuencia que se produce siempre que, por la razón que sea, se dan diferencias en las cuotas medias de ganancia de las diversas ramas de producción. El capital y el trabajo se desplazarían de las ramas menos rentables a las más rentables, y este proceso de desplazamiento duraría hasta que la oferta de una rama industrial aumentase proporcionalmente a la mayor demanda y en las demás ramas industriales disminuyese conforme a la menor demanda. Una vez operado este cambio, la cuota general de ganancia volvería a nivelarse en las diferentes ramas de la industria. Como todo el trastorno obedecería en un principio a un simple cambio en cuanto a la relación entre la oferta y la demanda de diversas mercancías, al cesar la causa cesarían también los efectos, y los precios volverían a su antiguo nivel y recobrarían su antiguo equilibrio. La baja de la cuota de ganancia por efecto de los aumentos de salarios, en vez de limitarse a unas cuantas ramas industriales, se generalizaría. Según el supuesto de que partimos,
no se introduciría ningún cambio ni en las fuerzas productivas del trabajo, ni en el volumen global de la producción, sino que el volumen de producción dado se limitaría a cambiar de forma. Ahora, estaría representada por artículos de primera necesidad, una parte mayor del volumen de producción, y sería menor la parte integrada por los artículos de lujo, o lo que es lo mismo, disminuiría la parte destinada a cambiarse por mercancías de lujo importadas del extranjero y aumentaría la parte consumida en su forma natural, o lo que también resulta lo mismo, una parte mayor de la producción nacional se cambiaría por artículos de primera necesidad importados, en vez de cambiarse por artículos de lujo. Por tanto, después de trastornar temporalmente los precios del mercado, la subida general del tipo de salarios solo conduciría a una baja general de la cuota de ganancia, sin introducir ningún cambio permanente en los precios de las mercancías. Y si se dice que en la anterior argumentación doy por supuesto que todo el incremento de los salarios se invierte en artículos de primera necesidad, replicaré que parto del supuesto más favorable para el punto de vista del ciudadano Weston. Si el incremento de los salarios se invirtiese en objetos que antes no entraban en el consumo de los obreros, no sería necesario pararse a demostrar que su poder adquisitivo habría experimentado un aumento real. Pero, como no es más que la consecuencia de la subida de los salarios, este aumento del poder adquisitivo del obrero tiene que corresponder exactamente a la disminución del poder adquisitivo de los capitalistas. Es decir, que la demanda global de mercancías no aumentaría, sino que cambiarían los elementos integrales de esta demanda. El aumento de la demanda de un lado se compensaría con la disminución de la demanda del otro. Por este camino, como la demanda global permanece invariable, no se operaría ningún cambio en los precios del mercado de las mercancías. Os veis, por tanto, situados ante un dilema. Una de las dos, o el incremento de los salarios se invierte por igual en todos los artículos de consumo, en cuyo caso la expansión de la demanda por parte de la clase obrera tiene que compensarse con la contracción de la demanda por parte de la clase capitalista, o el incremento de los salarios solo se invierte en determinados artículos cuyos precios en el mercado aumentarán temporalmente. En este caso, el alza y la baja respectiva de la cuota de ganancia en unas y otras ramas industriales provocarán un cambio en cuanto a la distribución del capital y el trabajo. En tanto la oferta se acople en unas ramas a la mayor demanda y en otras a la demanda menor. En el primer supuesto, no se producirá ningún cambio en los precios de las mercancías. En el segundo, tras algunas oscilaciones de los precios del mercado, los valores de cambio de las mercancías descenderán a su nivel primitivo. En ambos casos, tendremos que la subida general del tipo de salarios solo conducirá, en fin de cuentas, a una baja general de la cuota de ganancia. Para expoliar vuestra imaginación, el ciudadano Weston os invita a pensar en las dificultades que crearía en Inglaterra un alza general de los jornales de los obreros agrícolas, de 9 a 18 chelines. Pensad, exclamaba, en el enorme aumento de la demanda de artículos de primera necesidad que eso supondría, y en su consecuencia, la subida espantosa de precios a la que daría lugar. Pues bien, todos sabéis que los jornales medios de los obreros agrícolas en Norteamérica son más del doble que los de los obreros agrícolas en Inglaterra, a pesar de que allí los precios de los productos agrícolas son más bajos que aquí, a pesar de que en los Estados Unidos reinan las mismas relaciones generales entre el capital y el trabajo que en Inglaterra, y a pesar de que el volumen anual de la producción norteamericana es mucho más reducido que el de la inglesa. ¿Por qué, pues, nuestro amigo echa esta campana a rebato? Sencillamente, para desplazar el verdadero problema. Un aumento repentino de salarios de 9 a 18 chelines representaría una subida repentina del 100%. Ahora bien, aquí no discutiremos en absoluto si en Inglaterra podría elevarse de pronto el tipo general de salarios en un 100%. No nos interesa para nada la cuantía del aumento, que en cada caso concreto depende de las circunstancias y tiene que adaptarse a ellas. Lo único que nos interesa es investigar en qué efecto se traduciría un alza general del tipo de salarios, aunque no excediese del 1%. Dejando a un lado esta alza fantástica del 100% del amigo Weston, voy a encaminar vuestra atención hacia el aumento efectivo de salarios operado en la Gran Bretaña en la década que va de 1849 a 1859. Todos conocéis la ley de las 10 horas, o mejor dicho, de las 10 horas y media, promulgada en 1848. Fue uno de los mayores cambios económicos que hemos presenciado. Representaba un aumento súbito y obligatorio de salarios, no ya en algunas industrias locales, sino en las ramas industriales que van a la 18 cabeza y medio, de las cuales Inglaterra domina los mercados del mundo. Era una subida de salarios que se operaba en circunstancias excepcionalmente desfavorables. El doctor Ure, el profesor senior,
y todos los demás portavoces oficiales de la burguesía en el campo de la economía se empeñaron en demostrar, y debo decir que lo hicieron con razones mucho más sólidas que la de nuestro amigo Weston, que aquello era tocar a muerto por la industria inglesa. Demostraron que no se trataba de un aumento de salarios puro y simple, sino de un aumento de salarios provocado por la disminución de la cantidad de trabajo invertido y basado en ella. Afirmaban que la 12ª hora que se quería arrebatar al capitalista era precisamente la única en que se obtendría su ganancia. Amenazaron, con el descenso de la acumulación, la subida de los precios, la pérdida de mercados, el decrecimiento de la producción, la reacción consiguiente sobre los salarios y, por último, la ruina. Sostenían que la ley del máximo, pie de página. En el periodo de la Revolución Burguesa en Francia, la Convención Jacobiana instituyó en 1793 y 1794 precios máximos fijos para varios artículos de primera necesidad, a la par con salarios máximos fijos. Dictada por Maximiliano Robespierre, era, comparado con aquello, una pequeñez, y, en cierto sentido, tenían razón. ¿Y cuál fue en realidad el resultado? Que los salarios en dinero de los obreros fabriles aumentaron a pesar de haberse reducido la jornada de trabajo, que creció considerablemente el número de obreros fabriles ocupados, que bajaron constantemente los precios de sus productos, que se desarrollaron maravillosamente las fuerzas productivas de su trabajo, y se dilataron en proporciones inauditas y cada vez mayores los mercados para sus artículos. Yo mismo pude escuchar en Manchester, en 1861, en una asamblea convocada por la Sociedad en el Fomento de la Ciencia, como el señor Newman confesaba que él, el doctor Ure, senior, y todos los demás representantes oficiales de la ciencia económica se habían equivocado, mientras que el instinto del pueblo había sabido ver certeramente. Cito aquí a Newman. Pie de página. La Sociedad Británica para el Fomento de la Ciencia fue fundada en 1831 y existe actualmente. Marx se refiere a la intervención de Newmarch. Marx se equivocó en la transcripción de este nombre, en una reunión de la sección económica de la sociedad en septiembre de 1861. Cito aquí a Newman y no al profesor Francis Newman, porque aquel ocupa en la ciencia económica una posición preeminente como colaborador y editor de la historia de los precios. De Mr. Thomas Tuck. Esta obra magnífica que estudia la historia de los precios desde 1793 hasta 1856. Si la idea fija de nuestro amigo Weston acerca del volumen fijo de los salarios, de un volumen de producción fijo, de un grado fijo de productividad del trabajo, de una voluntad fija y constante de los capitalistas, y todo lo demás fijo y definitivo en Weston, fuesen exactos, el profesor senior habría acertado con sus sombrías predicciones, y, en cambio, se habría equivocado Roberto Owen, que ya en 1816 proclamaba la disminución general de la jornada de trabajo como el primer paso preparatorio para la emancipación de la clase obrera, implantándola él mismo por su cuenta y riesgo en su fábrica textil en New Lanark frente al prejuicio generalizado. En la misma época en que se implantaba la ley de las 10 horas y se producía el subsiguiente aumento de los salarios, tuvo lugar en la Gran Bretaña, por razones que no cabe exponer aquí, una subida general de los jornales de los obreros agrícolas. Aunque no es necesario para mi objeto inmediato, haré unas indicaciones previas para no induciros a error. Si una persona recibe 2 chelines de salario a la semana y después este se le sube a 4 chelines, el tipo de salario habría aumentado en el 100%. Esto, expresado como aumento del tipo de salario, parecería algo maravilloso, aunque en realidad la cuantía efectiva del salario, o sea, 4 chelines a la semana, siga siendo un mísero salario de hambre. Por tanto, no debéis dejaros fascinar por los altisonantes tantos por ciento en el tipo de salario, sino preguntar siempre cuál era la cuantía primitiva del jornal. Además, comprenderéis que si hay 10 obreros que ganan cada uno 2 chelines a la semana, 5 obreros que ganan 5 chelines cada uno y otros 5 que ganan 11, entre los 20 ganarán 100 chelines o 5 libras esterlinas a la semana. Si luego la suma global de estos salarios semanales aumenta, digamos en un 20%, arrojará una subida de 5 libras a 6. Fijándonos en el promedio, podremos decir que el tipo general de salarios ha aumentado en un 20%, aunque, en realidad, los salarios de los 10 obreros no varían, y los salarios de uno de los dos grupos de 5 obreros solo aumenten de 5 chelines a 6 por persona, aumentando la suma de salarios del otro grupo de 5 obreros de 50 y 5 a 70. Aquí, la mitad de los obreros no mejoraría absolutamente nada de situación. La cuarta parte experimentaría un alivio insignificante, y solo la cuarta parte restante obtendría una mejora efectiva. Pero, calculando la media, la suma global de salarios de estos 20 obreros aumentaría en un 20%.
y en lo que se refiere al capital global que los emplea y los precios de las mercancías que producen, sería exactamente lo mismo que si todos participasen por igual en la subida media de los salarios. En el caso de los obreros agrícolas, como el nivel de los salarios abonados en los distintos condados de Inglaterra y Escocia difiere considerablemente, el aumento les afectó de un modo muy desigual. Finalmente, durante la época en que tuvo lugar esa subida de salarios se manifestaron también influencias que las contrarrestaban, tales como los nuevos impuestos que trajo consigo la guerra con Rusia. Pie de página, se trata de la Guerra de Crimea de 1853 a 1856, que sostuvo Rusia contra las fuerzas coligadas de Inglaterra, Francia, Turquía y Cerdeña, por la influencia predominante en el Medio Oriente. Debe su nombre al lugar del teatro fundamental de las hostilidades. Terminó con la derrota de Rusia, la demolición extensiva de las viviendas de los obreros agrícolas, y etc. Pie de página, a mediados del siglo XIX, desempeñó cierto papel en el incremento de la demolición masiva de viviendas en las zonas rurales en el que las proporciones del impuesto en beneficio de los pobres que abonaban los propietarios de tierras dependiese en medida considerable del número de familias indigentes que vivían en sus posesiones. Los propietarios de tierras preferían desembarazarse de los locales que no necesitaban personalmente, pero que podían servir de abrigo para la población rural superflua. Después de tantos prolegómenos, pasó a consignar que de 1849 a 1859 el tipo medio de salarios de los obreros del campo en Gran Bretaña experimentó un aumento de 40%, aproximadamente. Podría aduciros copiosos detalles en apoyo de mi afirmación, pero para el objeto que se persigue, creo que bastará con remitiros a la concienzuda y crítica conferencia que el difunto señor John Morton dio en 1860 en la Sociedad de las Artes de Londres sobre las fuerzas aplicadas en la agricultura. El señor Morton expone los datos estadísticos sacados de las cuentas y otros documentos auténticos de unos 100 agricultores en 12 condados de Escocia y 35 de Inglaterra. Según el punto de vista de nuestro amigo Weston, y considerando además el alza simultánea operada en los salarios de los obreros fabriles durante los años 1849 a 1859, los precios de los productos agrícolas hubieran debido experimentar un aumento enorme. Pero, ¿qué aconteció en realidad? A pesar de la guerra contra Rusia y de las malas cosechas que se dieron consecutivamente en los años 1854 a 1856, los precios medios del trigo, que es el principal producto agrícola de Inglaterra, bajaron de unas 3 libras esterlinas por cuarter, al que se había cotizado durante los años de 1838 a 1848, hasta unas 2 libras y 10 chelines el cuarter, precio que cotizó de 1849 a 1859. Esto representa una baja del precio del trigo de más del 16%, con una alza media simultánea de 40% en los jornales de los obreros agrícolas. Durante la misma época, si comparamos el final con el comienzo, es decir, el año de 1859 con el año de 1849, el número oficial de indigentes desciende de 934.419 a 860.470, lo que supone una diferencia de 73.949. Reconozco que es una disminución muy pequeña, que además vuelve a desaparecer en los años siguientes, pero es, con todo, una disminución. Se nos podría decir que, a consecuencia de la derogación de las leyes cerealistas, pie de página, las llamadas leyes cerealistas, adoptadas con vistas a restringir o prohibir la importación de cereales del extranjero, fueron promulgadas en Inglaterra en beneficio de los grandes terratenientes. En 1838, los fabricantes Cobden y Bright de Manchester fundaron la Liga contra las leyes cerealistas. Al reivindicar la completa libertad del comercio, la Liga exigía la derogación de estas leyes, a fin de reducir los salarios de los obreros y debilitar las posiciones económicas y políticas de la aristocracia terrateniente. Como resultado de la lucha, en 1846 fue adoptado el Bill de Derogación de Leyes Cerealistas, lo cual significó la victoria de la burguesía industrial sobre la aristocracia terrateniente. Se podría decir que, a consecuencia de la derogación de las leyes cerealistas, la importación de trigo extranjero durante el periodo de 1849 a 1859 aumentó en más de 2 veces, comparada con la de 1838 a 1848. ¿Y qué se infiere de esto? Desde el punto de vista del ciudadano Weston, hubiera debido suponerse que esta enorme demanda repentina y creciente sin cesar en los mercados extranjeros habría hecho subir hasta un nivel espantoso los precios de los productos agrícolas, puesto que los efectos de la creciente demanda son los mismos cuando procede de fuera que cuando se proviene de adentro. Pero, ¿qué ocurrió en realidad? Si se exceptúa algunos años de malas cosechas, vemos que en Francia se quejan constantemente, durante todo este tiempo, de la ruinosa baja del precio del trigo. Los norteamericanos veíanse constantemente obligados a quemar el sobrante de su producción, y Rusia, si hemos de creer al señor Urquhart, atizó la guerra civil en los Estados Unidos.
porque la competencia de los yanquis paralizaba la exportación de productos agrícolas rusos a los mercados de Europa. Pie de nota. La Guerra Civil Norteamericana de 1861 a 1865 se libró entre los estados industriales del norte y los sublevados estados esclavistas del sur. La clase obrera de Inglaterra se opuso a la política de la burguesía nacional, que apoyaba a los plantadores esclavistas e impidió con su acción la intervención de Inglaterra en esta contienda. Reducido a su forma abstracta, el argumento del ciudadano Weston se traduciría en lo siguiente. Todo aumento de la demanda se opera siempre sobre la base de un volumen dado de producción. Por tanto, no puede hacer aumentar nunca la oferta de los artículos apetecidos, sino solamente hacer subir su precio en dinero. Ahora bien, la más común observación demuestra que, en algunos casos, el aumento de la demanda no altera para nada los precios de las mercancías, y que, en otros casos, provoca una alza pasajera de los precios del mercado, a la que se sigue un aumento de la oferta, seguido a su vez por la baja de los precios hasta su nivel primitivo, y en muchos casos por debajo de él. Que el aumento de la demanda obedezca al alza de los salarios o a otra causa cualquiera, no altera para nada los términos del problema. Desde el punto de vista del ciudadano Weston, tan difícil resulta explicarse el fenómeno general como el que se revela bajo las circunstancias excepcionales de una subida de salarios. Por tanto, su argumento no tiene nada que ver con el objeto que nos ocupa. Solo pone de manifiesto su perplejidad ante las leyes por virtud de las cuales una mayor demanda provoca una mayor oferta, y no una alza definitiva de los precios del mercado. Capítulo 3. Salarios y dinero. Al segundo día de debate, nuestro amigo Weston vistió su vieja afirmación con nuevas formas. Dijo, al producirse un alza general de los salarios en dinero, se necesitará más dinero constante para abonar los mismos salarios, siendo la cantidad de dinero circulante una cantidad fija. ¿Cómo vais a poder pagar, con esa suma fija de dinero circulante, una suma mayor de salarios en dinero? En un principio, la dificultad surgía de que, aunque subiese el salario en dinero del obrero, la cantidad de mercancías que le correspondía era fija. Ahora, surge del aumento de los salarios en dinero, a pesar de existir un volumen fijo de mercancías, y, naturalmente, si rechazáis su dogma originario, desaparecerán también las dificultades concomitantes. Voy a demostraros, sin embargo, que este problema de la circulación del dinero no tiene nada absolutamente que ver con el tema que nos ocupa. En vuestro país, el mecanismo de pagos está mucho más perfeccionado que en ningún otro país de Europa. Gracias a la extensión y concentración del sistema bancario, se necesita mucho menos dinero circulante y realizar el mismo o mayor número de operaciones. En lo que respecta, por ejemplo, a los salarios, el obrero fabril inglés entrega semanalmente su salario al tendero, que lo envía todas las semanas al banquero. Este lo devuelve semanalmente al fabricante, quien vuelve a pagar a sus obreros, y así sucesivamente. Gracias a este mecanismo, el salario anual de un obrero, que asciende, supongamos, a 52 libras esterlinas, puede pagarse con un solo soberano que recorra todas las semanas el mismo ciclo. Incluso en Inglaterra, este mecanismo de pagos no es tan perfecto como en Escocia, y no en todas partes presenta la misma perfección. Por eso vemos que, por ejemplo, en algunas comarcas agrícolas se necesita, si las comparamos con las comarcas fabriles, mucho más dinero para poner en circulación un volumen más pequeño de valores. Si cruzáis el canal, veremos que en el continente los salarios en dinero son mucho más bajos que en Inglaterra, a pesar de lo cual en Alemania, en Italia, en Suiza y en Francia se necesita, para pagarlos, una cantidad mucho mayor de dinero. El mismo soberano no va a parar tan rápidamente a manos del banquero, ni retoma con tanta prontitud al capitalista industrial. Por eso, en lugar del soberano necesario en Inglaterra para poner en circulación 52 libras esterlinas al año, en el continente, para abonar un salario anual que ascienda a la suma de 25 libras, se necesita tal vez 3 soberanos. De este modo, comparando los países del continente con Inglaterra, veréis enseguida que salarios en dinero bajos pueden existir, para su circulación, cantidades mucho mayores de dinero que los salarios altos, y que esto no es, en realidad, más que un problema puramente técnico que nada tiene que ver con el tema que nos ocupa. Según los mejores cálculos que conozco, los ingresos anuales de la clase obrera de este país pueden cifrarse en unos 250.000 millones de libras esterlinas. Esta enorme suma se pone en circulación mediante unos 3 millones de libras. Supongamos que se produzca una subida de salarios del 50%. En vez de 3 millones, se necesitarían 4 millones y medio en dinero circulante. Como una parte considerable de los gastos diarios del obrero se cubre con plata y cobre, es decir, con simples signos monetarios, cuyo valor en relación al oro se fija arbitrariamente por la ley, al igual que el valor del papel moneda no canjeable, resulta que esa subida del 50% de los salarios en dinero supondría, en el peor de los casos, el aumentar la circulación, digamos,
de 1 millón de soberanos. Se lanzaría a la circulación 1 millón, que ahora está reposando en los sótanos del Banco de Inglaterra o en las cajas de la banca privada, en forma de lingotes o de metal amonedado. E incluso podría ahorrarse y se ahorraría efectivamente el gasto insignificante que supondría la acuñación suplementaria o el mayor desgaste de ese millón, si la necesidad de aumentar el dinero puesto en circulación produjese algún rozamiento. Todos sabéis que el dinero circulante de este país se divide en dos grandes grupos. Una parte consistente en billetes de banco de las más diversas clases se emplea en las transacciones entre comerciantes y también en las transacciones entre comerciantes y consumidores para saldar los pagos más importantes. Otra parte de los medios de circulación, la moneda de metal, circula en el comercio al por menor. Aunque distintas, estas dos clases de medios de circulación se mezclan y combinan mutuamente. Así, la moneda de oro circula, en una buena proporción, incluso en pagos importantes, para cubrir las cantidades fraccionarias inferiores a 5 libras. Pues bien, si mañana se emitiesen billetes de 4 libras, de 3 o de 2, el oro que llena estos canales de circulación saldría enseguida de ellos, y afluiría a aquellos canales en que fuese necesario para atender la subida de los jornales en dinero. Por este procedimiento, podría movilizarse el millón adicional exigido por la subida de los salarios en un 50%, sin añadir ni un solo soberano. Y el mismo resultado se conseguiría, sin emitir ni un billete del banco adicional, con solo aumentar la circulación de letras de cambio, como ocurrió durante mucho tiempo en el condado de Lancaster. Si una subida general del tipo de salarios, por ejemplo, del 100%, como el ciudadano Weston supone respecto a los salarios de los obreros del campo, provocase un gran alza en los precios de los artículos de primera necesidad y exigiese, según sus conceptos, una suma adicional de medios de pago que no podría conseguirse, una baja general de salarios debería producir el mismo resultado y, en idéntica proporción, aunque en sentido inverso. Pues bien, todos sabéis que los años de 1858 a 1860 fueron los años más favorables para la industria algodonera, y que, sobre todo el año de 1860, ocupa a este respecto un lugar único en las anales del comercio. Este año fue también de gran prosperidad para las otras ramas industriales. En 1860, los salarios de los obreros de algodón y de los demás obreros relacionados con esta industria fueron más altos que nunca hasta entonces. Pero vino la crisis norteamericana y todos estos salarios viéronse reducidos de pronto a una cuarta parte, aproximadamente, de su suma anterior. En sentido inverso, esto habría supuesto una subida de 300%. Cuando los salarios suben de 5 chelines a 20, decimos que experimentan una subida del 300%. Si bajan de 20 chelines a 5, decimos que descienden el 75%, pero la cuantía de subida en un caso y de la baja en el otro es la misma, 15 chelines. Sobrevino, pues, un cambio repentino en el tipo de los salarios, como jamás se había conocido anteriormente, y el cambio afectó a un número de obreros que, si no incluimos tan solo los que trabajaban directamente en la industria algodonera, sino también a los que dependían indirectamente de esta industria, excedía en una mitad al censo de los obreros agrícolas. ¿Acaso bajó el precio del trigo? Al contrario, subió de 47 chelines a 8 peniques por cuarter, que había sido el precio medio en los 3 años de 1858 a 1860, a 55 y 10 peniques el cuarter, según la media de los 3 años de 1861 a 1863. Por lo que se refiere a los medios de pago, durante el año de 1861 se acuñaron en la Casa de la Moneda 8.673.232 libras esterlinas, contra 3.378.102 libras que se acuñaron en 1860. Es decir, que en 1861 se acuñaron 5.295.130 libras esterlinas más que en 1860. Es cierto que el volumen de circulación de billetes del banco en 1861 arrojó 1.319.000 libras menos que el del año de 1860. Descontemos esto, y aún así quedaría para el año de 1861, comparado con el anterior año de prosperidad, 1860, un superávit de medios de circulación por valor de 3.976.130 libras, casi 4 millones de libras esterlinas. En cambio, la reserva de oro del Banco de Inglaterra durante este periodo de tiempo disminuyó, no en la misma proporción exactamente, sino en una proporción aproximada, comparada ahora el año de 1862 con el año de 1842. Prescindiendo del enorme aumento del valor y del volumen de las mercancías en circulación, el capital desembolsado solamente para cubrir las operaciones regulares de acciones, empréstitos, etc., de valores de los ferrocarriles, asciende, en Inglaterra y en el país de Gales, durante el año de 1862, a la suma de 320 millones de libras esterlinas, cifra que en 1842 habría parecido fabulosa, y, sin embargo,
Las sumas globales de los medios de circulación fueron casi iguales en los años de 1862 y 1842, y, en términos generales, advertiréis, frente a un enorme aumento del valor no solo de las mercancías, sino también en general de las operaciones en dinero, una tendencia a la disminución progresiva de este. Desde el punto de vista de nuestro amigo Weston, esto es un enigma indescifrable. Si hubiese ahondado algo más en el asunto, habría visto que, prescindiendo de los salarios y suponiendo que estos permanezcan invariables, el valor y el volumen de las mercancías puestas en circulación y, en general, la cuantía de las operaciones en dinero concentradas, varían diariamente, que la cuantía de billetes de banco emitidos varía diariamente, que la cuantía de los pagos que se efectúan sin ayuda de dinero, por medio de letras de cambio, cheques, créditos sentados en los libros, las clearing houses, varía diariamente, que en la medida en que se necesita acudir al verdadero dinero en metálico, la proporción entre las monedas que circulan, las monedas y los lingotes guardados en reserva o atesorados en los sótanos de los bancos varía diariamente, que la suma del oro absorbido por la circulación nacional y enviado al extranjero para los fines de la circulación internacional varía diariamente. Habría visto que su dogma del pretendido volumen fijo de los medios de pago es un tremendo error, incompatible con la realidad de todos los días. Se habría informado de las leyes que permiten a los medios de pago adaptarse a las condiciones que varían tan constantemente, en vez de convertir su falsa concepción acerca de las leyes de la circulación monetaria en un argumento contra la subida de los salarios. Capítulo 4. Oferta y demanda. Nuestro amigo Weston hace suyo el proverbio latino de repetio est mater studiorum, que quiere decir la repetición es la madre del estudio, razón por la cual nos repite su dogma inicial bajo la nueva forma de que la reducción de los medios de pago operada por la subida de los salarios determinaría una disminución del capital, etc. Después de haber desechado sus extravagancias acerca de los medios de pago, considero de todo punto inútil detenerme a examinar las consecuencias imaginarias que él cree emanan de su imaginaria conmoción de los medios de pago. Paso, pues, inmediatamente a reducir a su expresión teórica más simple su dogma, que es siempre uno y el mismo, aunque lo repita bajo tantas formas diversas. Una sola observación pondrá de manifiesto la ausencia del sentido crítico con que trata su tema. Se declara contrario a la subida de salarios, o los salarios altos, que resultarían a consecuencia de esta subida. Ahora bien, le pregunto yo, ¿qué son salarios altos y qué son salarios bajos? ¿Por qué, por ejemplo, 5 chelines semanales se considera como salario bajo y 20 chelines a la semana se considera como salario alto? Si un salario de 5 es bajo en comparación con uno de 20, el de 20 será todavía más bajo en comparación con uno de 200. Si alguien diese una conferencia sobre el termómetro y se pusiese a declamar sobre grados altos y grados bajos, no enseñaría nada a nadie. Lo primero que tendría que explicar es cómo se encuentra el punto de congelación y el punto de ebullición, y cómo esos dos puntos determinantes obedecen a leyes naturales, y no a la fantasía de los vendedores o de los fabricantes de termómetros. Pues bien, por lo que se refiere a los salarios y a las ganancias, el ciudadano Weston no solo no ha sabido deducir de las leyes económicas esos puntos determinantes, sino que no ha sentido siquiera la necesidad de indagarlos. Se contenta con admitir las expresiones vulgares y corrientes de bajo y alto, como si esos términos tuviesen alguna significación fija, a pesar de que salta a la vista que los salarios solo pueden calificarse de altos o bajos comparándolos con alguna norma que nos permita medir su magnitud. El ciudadano Weston no podrá decirme por qué se paga una determinada suma de dinero por una determinada cantidad de trabajo. Si me contestase que esto lo regula la ley de la oferta y la demanda, le pediría ante todo que me dijese por qué leyes se regulan, a su vez, la demanda y la oferta. Y esta contestación le pondría inmediatamente fuera de combate. Las relaciones entre la oferta y la demanda de trabajo se hallan sujetas a constantes fluctuaciones, y con ellas fluctúan los precios de trabajo en el mercado. Si la demanda excede a la oferta, suben los salarios. Si la oferta rebasa la demanda, los salarios bajan, aunque en tales circunstancias puede ser necesario comprobar el verdadero estado de la demanda y la oferta, por ejemplo, por medio de una huelga o por otro procedimiento cualquiera. Pero si tomáis la oferta y la demanda como ley reguladora de los salarios, sería tan pueril como inútil clamar contra las subidas de los salarios, puesto que, con arreglo a la ley suprema que invocáis, las subidas periódicas de los salarios son tan necesarias y tan legítimas como sus bajas periódicas. Y si no consideráis la oferta y la demanda como ley reguladora de los salarios, entonces repito mi pregunta anterior, ¿por qué se da una determinada suma de dinero por una determinada cantidad de trabajo? Pero enfoquemos la cosa desde un punto de vista más amplio. Os equivocaríais de medio a medio si creyerais que el valor del trabajo o de cualquier otra mercancía se determina, en último término, por la oferta y la demanda. La oferta y la demanda no regulan más que las oscilaciones pasajeras de los precios en el mercado. Os explicarán por qué el precio de un artículo en el mercado sube por encima de su valor o cae por debajo de él, pero no os explicarán jamás este valor en sí.
Supongamos que la oferta y la demanda se equilibren o se cubran mutuamente, como dicen los economistas. En el mismo instante en que estas dos fuerzas contrarias se nivelan, se paralizan mutuamente y dejan de actuar en uno o en otro sentido. En el instante mismo en que la oferta y la demanda se equilibran y dejan, por tanto, de actuar, el precio de una mercancía en el mercado coincide con su valor real, con el precio normal en torno al cual oscilan sus precios en el mercado. Por tanto, si queremos investigar el carácter de este valor, no tenemos que preocuparnos de los efectos transitorios que la oferta y la demanda ejercen sobre los precios del mercado. Y otro tanto cabría decir de los salarios y de los precios de todas las demás mercancías. Capítulo 5. Salarios y precios. Reducidos a su expresión teórica más simple, todos los argumentos de nuestro amigo se traducen en un solo y único dogma. Los precios de las mercancías se determinan o regulan por los salarios. Frente a este anticuado y desacreditado error, podría invocar el testimonio de la observación práctica. Podría deciros que los obreros fabriles, los mineros, los trabajadores de los astilleros y otros obreros ingleses, cuyo trabajo está relativamente bien pagado, baten a todas las demás naciones por la baratura de sus productos, mientras que el jornalero agrícola inglés, por ejemplo, cuyo trabajo está relativamente mal pagado, es batido por casi todas las demás naciones, a consecuencia de la carestía de sus productos. Comparando unos artículos con otros dentro del mismo país y las mercancías de distintos países entre sí, podrá demostrar que, si se prescinde de algunas excepciones más aparentes que reales, por término medio, el trabajo bien retribuido produce mercancías baratas y el trabajo mal pagado, mercancías caras. Esto no demostraría, naturalmente, que el elevado precio del trabajo en unos casos y en otros su precio bajo sean las causas respectivas de estos efectos diametralmente opuestos, pero sí serviría para probar, en todo caso, que los precios de las mercancías no se determinan por los precios del trabajo. Sin embargo, es de todo punto superfluo, para nosotros, aplicar este método empírico. Podría, tal vez, negarse que el ciudadano Weston mantenga el dogma de que los precios de las mercancías se determinan o regulan por los salarios, y el hecho es que jamás lo ha formulado. Dice, por el contrario, que la ganancia y la renta del suelo son también partes integrales de los precios de las mercancías, puesto que de estos tienen que ser pagados no solo los salarios de los obreros, sino también las ganancias del capitalista y las rentas del terrateniente. Pero, ¿cómo se forman los precios, según su modo de ver? Se forman, en primer término, por los salarios. Luego, se añade el precio un tanto por ciento adicional a beneficio del capitalista y otro tanto por ciento adicional a beneficio del terrateniente. Supongamos que los salarios abonados por el trabajo invertido en la producción de una mercancía ascienden a 10. Si la cuota de ganancia fuese del 100%, el capitalista añadiría a los salarios desembolsados 10. Y si la cuota de renta fuese también del 100% sobre los salarios, habría que añadir 10 más, con lo cual el precio total de la mercancía se cifraría en 30. Pero semejante determinación del precio significaría simplemente que éste se determina por los salarios. Si estos, en nuestro ejemplo anterior, ascendiesen a 20, el precio de la mercancía ascendería a 60, y así sucesivamente. He aquí por qué todos los escritores anticuados de la economía política, que sentaban la tesis de que los salarios regulan los precios, intentaban probarla presentando la ganancia y la renta del suelo como simples porcentajes adicionales sobre los salarios. Ninguno era capaz, naturalmente, de reducir los límites de estos recargos porcentuales a una ley económica. Parecían creer, por el contrario, que las ganancias se fijaban por la tradición, la costumbre, la voluntad del capitalista o por cualquier otro método igualmente arbitrario e inexplicable. Cuando dicen que las ganancias se determinan por la competencia entre los capitalistas, no dicen absolutamente nada. Esta competencia, indudablemente, nivela las distintas cuotas de ganancia de las diversas industrias, o sea, las reduce a un nivel medio, pero jamás puede determinar este nivel mismo o la cuota general de ganancia. ¿Qué queremos decir cuando afirmamos que los precios de las mercancías se determinan por los salarios? Como el salario no es más que una manera de denominar el precio del trabajo, al decir esto, decimos que los precios de las mercancías se regulan por el precio del trabajo, y como precio es el valor de cambio, y cuando hablo del valor me refiero simplemente al valor de cambio expresado en dinero, aquella afirmación equivale a esta otra cosa. El valor de las mercancías se determina por el valor del trabajo, o lo que es lo mismo, el valor del trabajo es la medida general del valor. Pero, ¿cómo se determina, a su vez, el valor del trabajo? Al llegar aquí, nos encontramos en un punto muerto, siempre y cuando, claro está, que intentemos razonar lógicamente, pero los defensores de esta teoría no sienten grandes escrúpulos en materia lógica. Tomemos, por ejemplo, a nuestro amigo Weston. Primero nos decía que los salarios regulaban los precios de las mercancías, y que, por tanto, esos tenían que subir cuando subían aquellos. Luego, virando en redondo, nos demostraba que una subida de salarios no serviría de nada,
porque subirían también los precios de las mercancías y porque los salarios se medían, en realidad, por los precios de las mercancías con ellas compradas. Así pues, empezamos por la afirmación de que el valor del trabajo determina el valor de la mercancía, y terminamos afirmando que el valor de la mercancía determina el valor del trabajo. De este modo, no hacemos más que movernos en el más vicioso de los círculos sin llegar a ninguna conclusión. Salta a la vista, en general, que tomando el valor de una mercancía, por ejemplo, el trabajo, el trigo u otra mercancía cualquiera, como medida y regulador general del valor, no hacemos más que desplazar la dificultad, puesto que determinamos un valor por otro que, a su vez, necesita ser determinado. Expresado en su forma más abstracta, el dogma de que los salarios determinan los precios de las mercancías viene a decir que el valor se determina por el valor, y esta tautología solo demuestra que, en realidad, no sabemos nada del valor. Si admitiésemos semejante premisa, toda la discusión acerca de las leyes generales de la economía política se convertiría en pura cháchara. Por eso hay que reconocer a Ricardo el gran mérito de haber destruido hasta sus cimientos con su obra Principios de Economía Política, publicada en 1817, el viejo error, tan difundido y gastado, de que los salarios determinan los precios. Error que habían rechazado Adam Smith y sus predecesores franceses en la parte verdaderamente científica de sus investigaciones, y que, sin embargo, reprodujeron en sus capítulos más esotéricos y vulgarizantes. Capítulo 6. Valor y trabajo. Ciudadanos, he llegado al punto en que tengo que entrar en el verdadero desarrollo del tema. No puedo asegurar que haya de hacerlo de un modo muy satisfactorio, pues ello me obligaría a recorrer todo el campo de la economía política. Habré de limitarme, como dicen los franceses, a efluir la cuestión, es decir, a tocar tan solo los aspectos fundamentales del problema. La primera cuestión que tenemos que plantear es esta: ¿qué es el valor de una mercancía? ¿Cómo se determina? A primera vista, parece como si el valor de una mercancía fuese algo completamente relativo, que no puede determinarse sin poner a una mercancía en relación con todas las demás. Y, en efecto, cuando hablamos del valor de cambio de una mercancía, entendemos las cantidades proporcionales en que se cambia por todas las demás mercancías. Pero esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se regulan las proporciones en que se cambian unas mercancías por otras? Sabemos por experiencia que estas proporciones varían hasta el infinito. Si tomamos una sola mercancía, trigo, por ejemplo, veremos que un cuarto de trigo se cambia por otras mercancías en una serie casi infinita de proporciones y, sin embargo, como su valor es siempre el mismo, ya sea que se exprese en seda, en oro o en otra mercancía cualquiera, ese valor tiene que ser forzosamente algo distinto e independiente de esas diversas proporciones en que se cambia por otros artículos. Tiene que ser posible expresarlo en una forma muy distinta de estas diversas ecuaciones entre diversas mercancías. Además, cuando digo que un cuarto de trigo se cambia por hierro en una determinada proporción, o que el valor de un cuarto de trigo se expresa en una determinada cantidad de hierro, digo que el valor de trigo y su equivalente en hierro son iguales a una tercera cosa que no es ni trigo ni hierro, ya que doy por supuesto que expresan la misma magnitud en dos formas distintas. Por tanto, cada uno de estos dos objetos, lo mismo el trigo que el hierro, debe poder reducirse de por sí, independiente del otro, a aquella tercera cosa, que es la medida común de ambos. Para aclarar este punto, recurriré a un ejemplo geométrico muy sencillo. Cuando comparamos el área de varios triángulos de las más diversas formas y magnitudes, o cuando comparamos triángulos con rectángulos o con otra figura rectilínea cualquiera, ¿cómo procedemos? Reducimos el área de cualquier triángulo en una expresión completamente distinta de su forma visible, y, como, por la naturaleza del triángulo, sabemos que su área es igual a la mitad del producto de su base por su altura, esto nos permite comparar entre sí los diversos valores de toda clase de triángulos y de todas las figuras rectilíneas, puesto que todas ellas pueden reducirse a un cierto número de triángulos. El mismo procedimiento tenemos que seguir en cuanto a los valores de las mercancías. Tenemos que poder reducirlos todos a una expresión común, distinguiéndolos solamente por la proporción en que contienen esta medida igual. Como los valores de cambio de las mercancías no son más que funciones sociales de las mismas y no tienen nada que ver con sus propiedades naturales, lo primero que tenemos que preguntarnos es esto: ¿cuál es la sustancia social común de todas las mercancías? Es el trabajo. Para producir una mercancía hay que invertir en ella, o incorporar a ella una determinada cantidad de trabajo, y no simplemente trabajo, sino trabajo social. El que produce un objeto para su uso personal y directo, para consumirlo, crea un producto, pero no una mercancía. Como productor que se mantiene a sí mismo, no tiene nada que ver con la sociedad, pero, para producir una mercancía, no solo tiene que crear un artículo que satisfaga una necesidad social cualquiera, sino que su mismo trabajo ha de representar una parte integrante de la suma global de trabajo invertido por la sociedad.
ha de hallarse supeditado a la división del trabajo dentro de la sociedad. No es nada sin los demás sectores de trabajo, y a su vez tiene que integrarlos. Cuando consideramos las mercancías como valores, las consideramos exclusivamente bajo el solo aspecto de trabajo social realizado, plasmado, o si queréis, cristalizado. Así, consideradas, solo pueden distinguirse las unas de las otras en cuanto representan cantidades mayores o menores de trabajo. Así, por ejemplo, en un pañuelo de seda pueden encerrarse una cantidad mayor de trabajo que en un ladrillo. Pero, ¿cómo se miden las cantidades de trabajo? Por el tiempo que dura el trabajo, midiendo este por horas, por días, etc. Naturalmente, para aplicar esta medida, todas las clases de trabajo se reducen a trabajo medio o simple, como a su unidad de medida. Llegamos, por tanto, a esta conclusión. Una mercancía tiene un valor por ser cristalizado de un trabajo social. La magnitud de su valor o su valor relativo depende de la mayor o menor cantidad de sustancia social que encierra, es decir, de la cantidad relativa de trabajo necesaria para su producción. Por tanto, los valores relativos de las mercancías se determinan por las correspondientes cantidades o sumas de trabajo invertidas, realizadas, plasmadas en ellas. Las cantidades correspondientes de mercancías, que pueden ser producidas en el mismo tiempo de trabajo, son iguales, o, dicho de otro modo, el valor de una mercancía guarda con el valor de otra mercancía la misma proporción que la cantidad de trabajo plasmada en la una guarda con la cantidad de trabajo plasmada en la otra. Sospecho que muchos de vosotros preguntaréis, ¿es que existe, realmente, una diferencia tan grande, suponiendo que exista alguna, entre la determinación de los valores de las mercancías a base de los salarios y su determinación por las cantidades relativas de trabajo necesarias para su producción? Pero no debéis perder de vista que la retribución del trabajo y la cantidad de trabajo son cosas completamente distintas. Supongamos, por ejemplo, que en un cuarto de trigo y en una onza de oro se plasman cantidades iguales de trabajo. Me valgo de este ejemplo porque fue empleado por Benjamin Franklin en su primer ensayo, publicado en 1729 y titulado A Modest Inquiry into the Nature and Necessity of a Paper Currency, una modesta investigación sobre la naturaleza y la necesidad del papel moneda. En este libro, Franklin fue uno de los primeros en dar con la verdadera naturaleza del valor. Así, pues, hemos supuesto que un cuarto de trigo y una onza de oro son valores iguales o equivalentes, por ser cristalización de cantidades iguales de trabajo medio, de tantos días o tantas semanas de trabajo plasmado en cada una de ellas. ¿Acaso, para determinar los valores relativos del oro y del trigo, del modo que lo hacemos, nos referimos para nada a los salarios que perciben los obreros agrícolas y los mineros? No, ni en lo más mínimo. Dejamos completamente sin determinar cómo se paga el trabajo diario o semanal de estos obreros. Ni siquiera decimos si aquí se emplea o no trabajo salariado. Aun suponiendo que sí, los salarios han podido ser muy desiguales. Puede ocurrir que el obrero cuyo trabajo se plasma en el cuarter de trigo solo perciba por él 2 bushels, mientras que el obrero que trabaja en la mina puede haber percibido por su trabajo la mitad de la onza de oro. O, suponiendo que sus salarios sean iguales, pueden diferir en las más diversas proporciones de los valores de las mercancías por ellos creadas. Puede representar la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte u otra fracción cualquiera de aquel cuarter de trigo o de aquella onza de oro. Naturalmente, sus salarios no pueden rebasar los valores de las mercancías por ellos producidas. No pueden ser mayores que estos, pero sí pueden ser inferiores en todos los grados imaginables. Sus salarios se hallan limitados por los valores de los productos, pero los valores de sus productos no se hallan limitados por los salarios. Y, sobre todo, los valores relativos del trigo y del oro, por ejemplo, se fijarán sin atender para nada el valor del trabajo invertido en ellos, es decir, sin atender para nada a los salarios. La determinación de los valores de las mercancías por las cantidades relativas del trabajo plasmado en ellas difiere, como se ve, radicalmente del método tautológico de la determinación de los valores de las mercancías para el valor del trabajo, o sea, por los salarios. Sin embargo, en el curso de nuestra investigación tendremos ocasión de aclarar más todavía este punto. Para calcular el valor de cambio de una mercancía, tenemos que añadir a la cantidad de trabajo últimamente invertida en ella la que se encerró antes en las materias primas con que se elabora la mercancía, y el trabajo incorporado a las herramientas, maquinaria y edificios empleados en la producción de dicha mercancía. Por ejemplo, el valor de una determinada cantidad de hilo de algodón es la cristalización de la cantidad de trabajo que se incorpora al algodón durante el proceso de hilado y, además, de la cantidad de trabajo plasmado anteriormente en el mismo algodón, de la cantidad de trabajo que se encierra en el carbón, el aceite y otras mercancías auxiliares empleadas, y de la cantidad de trabajo empleado en la máquina de vapor, los usos, el edificio de la fábrica, etc. Los instrumentos de producción propiamente dichos
tales como las herramientas, maquinaria y edificios, se utilizan constantemente, durante un periodo de tiempo más o menos largo en procesos reiterados de producción. Si se consumiesen de una forma, como ocurre con las materias primas, se transferiría inmediatamente todo su valor a la mercancía que ayudan a producir. Pero como un uso, por ejemplo, solo se desgasta paulatinamente, se calcula un promedio tomado por base su duración media y su desgaste medio durante determinado tiempo, por ejemplo, un día. De este modo, calculamos qué parte del valor del uso pasa al hilo fabricado durante un día y qué parte, por tanto, corresponde, dentro de la suma global de trabajo que se encierra, por ejemplo, en una libra de hilo, a la cantidad de trabajo plasmada anteriormente en el uso. Para el objeto que perseguimos, no es necesario detenerse más en ese punto. Podría pensarse que, si el valor de una mercancía se determina por la cantidad de trabajo que se invierte en su producción, cuanto más perezoso o más torpe sea un operario, más valor encerrará la mercancía producida por él, puesto que el tiempo de trabajo necesario para producirla será mayor. Pero el que tal piensa incurre en un lamentable error. Recordaréis que yo empleaba la expresión trabajo social, y en esta denominación de social se encierran muchas cosas. Cuando decimos que el valor de una mercancía se determina por la cantidad de trabajo encerrado o cristalizado en ella, tenemos presente la cantidad de trabajo necesario para producir esa mercancía en un estado social dado y bajo determinadas condiciones sociales medias de producción, con una intensidad media social dada y con una destreza media en el trabajo que se invierte. Cuando en Inglaterra el telar de vapor empezó a competir con el telar manual para convertir una determinada cantidad de hilo en una yarda de lienzo o de paño, bastaba con la mitad del tiempo de trabajo que antes invertía. Ahora, el pobre tejedor manual tenía que trabajar 17 o 18 horas diarias, en vez de las 9 o 10 que trabajaba antes. No obstante, el producto de sus 20 horas de trabajo solo representaba 10 horas de trabajo social, es decir, 10 horas de trabajo socialmente necesario para convertir una determinada cantidad de hilo en artículos textiles. Por tanto, su producto de 20 horas no tenía más valor que el que antes elaboraba en 10. Por consiguiente, si la cantidad de trabajo socialmente necesario materializado en las mercancías es lo que determina el valor de cambio de estas, al crecer la cantidad de trabajo requerido para producir una mercancía, aumenta forzosamente su valor, y viceversa. Al disminuir aquella, baja este. Si las respectivas cantidades de trabajo necesarias para producir las mercancías respectivas permaneciesen constantes, serían también constantes sus valores relativos. Pero no sucede así. La cantidad de trabajo necesaria para producir una mercancía cambia constantemente, al cambiar las fuerzas productivas de trabajo aplicado. Cuanto mayores son las fuerzas productivas del trabajo, más productos se elaboran en un tiempo de trabajo dado, y cuando menores son, menos se produce en el mismo tiempo. Si, por ejemplo, al crecer la población se hiciese necesario cultivar terrenos menos fértiles, habría que invertir una cantidad mayor de trabajo para obtener la misma producción y esto haría subir el valor de los productos agrícolas. De otra parte, si un solo hilador, con ayuda de los modernos medios de producción, convierte en hilo, al cabo de la jornada, miles de veces más algodón que antes en el mismo tiempo con la rueca, es evidente que ahora cada libra de algodón absorberá miles de veces menos trabajo de hilado que antes y, por consiguiente, el valor que el proceso de hilado incorpora a cada libra de algodón será miles de veces menor, y en la misma proporción bajará el valor del hilo. Prescindiendo de las diferencias que se dan en las energías naturales y en la destreza adquirida para el trabajo entre los distintos pueblos, las fuerzas productivas del trabajo dependerán principalmente: 1. De las condiciones naturales del trabajo, fertilidad del suelo, riqueza de los yacimientos, etc. 2. Del perfeccionamiento progresivo de las fuerzas sociales del trabajo, por efecto de la producción en gran escala, la concentración de capital, la combinación del trabajo, la división del trabajo, la maquinaria, los métodos perfeccionados de trabajo, la aplicación de la fuerza química y de otras fuerzas naturales, la reducción del tiempo y del espacio gracias a los medios de comunicación y de transporte, y todos los demás inventos mediante los cuales la ciencia obliga a las fuerzas naturales a ponerse al servicio del trabajo y se desarrolla el carácter social o cooperativo de éste. Cuanto mayores son las fuerzas productivas del trabajo, menos trabajo se invierte en una cantidad dada de productos y, por tanto, menos es el valor de estos productos. Y cuanto menores son las fuerzas productivas del trabajo, más trabajo se emplea en la misma cantidad de productos y, por tanto, mayor es el valor de cada uno de ellos. Podemos, pues, establecer como ley general lo siguiente. Los valores de las mercancías están en razón directa al tiempo del trabajo invertido en su producción y en razón inversa a las fuerzas productivas del trabajo empleado. Como hasta aquí solo hemos hablado de valor, añadiré también algunas palabras acerca del precio, que es una forma peculiar que revista el valor.
De por sí, el precio no es otra cosa que la expresión en dinero del valor. Los valores de todas las mercancías de este país, por ejemplo, se expresan en precios oro, mientras que en el continente se expresan principalmente en precios plata. El valor del oro o de la plata se determina, como el de cualquier mercancía, por la cantidad de trabajo necesario para su extracción. Cambiáis una cierta suma de vuestros productos nacionales, en la que se cristaliza una determinada cantidad de vuestro trabajo nacional, por los productos de los países productores de oro y plata, en los que se cristaliza una determinada cantidad de su trabajo. Es así, por el cambio precisamente, como aprendéis a expresar en oro y en plata los valores de todas las mercancías, es decir, las cantidades de trabajo empleadas en su producción. Si ahondáis más en la expresión en dinero del valor, o lo que es lo mismo, en la conversión del valor en precio, veréis que se trata de un proceso por medio del cual dais a los valores de todas las mercancías una forma independiente y homogénea, o mediante el cual los expresáis como cantidades de igual trabajo social. En la medida en que solo es la expresión en dinero del valor, el precio fue llamado, por Adam Smith, precio natural, y por los fisiócratas franceses, prix nécessaire. ¿Qué relación guardan, pues, el valor y los precios del mercado, o los precios naturales y los precios del mercado? Todos sabéis que el precio del mercado es el mismo para todas las mercancías de la misma clase, por mucho que varíen las condiciones de producción de los productores individuales. Los precios del mercado no hacen más que expresar la cantidad media de trabajo social que, bajo condiciones medias de producción, es necesaria para abastecer el mercado con una determinada cantidad de cierto artículo. Se calculan con arreglo a la cantidad global de una mercancía de determinada clase. Hasta aquí, el precio de una mercancía en el mercado coincide con su valor. De otra parte, las oscilaciones de los precios del mercado, que unas veces exceden del valor o del precio natural y otras veces quedan por debajo de él, dependen de las fluctuaciones de la oferta y la demanda. Los precios del mercado se desvían constantemente de los valores, pero como dice Adam Smith, el precio natural es algo así como el precio central, hacia el que gravitan constantemente los precios de todas las mercancías. Diversas circunstancias accidentales pueden hacer que estos precios excedan a veces considerablemente de aquel, y otras veces desciendan un poco por debajo de él, pero cualesquiera que sean los obstáculos que les impiden detenerse en el centro de reposo y estabilidad, tienden continuamente hacia él. Ahora no puedo examinar más detenidamente este asunto. Basta decir que, si la oferta y la demanda se equilibran, los precios de las mercancías en el mercado corresponderán a sus precios naturales, es decir, a sus valores, los cuales se determinan por las respectivas cantidades de trabajo necesario para su producción. Pero la oferta y la demanda tienen que tender siempre a equilibrarse, aunque solo lo hagan compensando una fluctuación con otra, un alza con una baja y viceversa. Si en vez de fijaros solamente en las fluctuaciones diarias, analizaréis al movimiento de los precios del mercado durante periodos de tiempo más largos, como lo ha hecho, por ejemplo, Mr. Tuck en su Historia de los Precios, descubriréis que las fluctuaciones de los precios en el mercado, sus desviaciones de los valores, sus alzas y sus bajas, se paralizan y se compensan unas con otras, de tal modo que, si prescindimos de la influencia que ejercen los monopolios y algunas otras modificaciones que aquí tenemos que pasar por alto, todas las clases de mercancías se venden, por término medio, por sus respectivos valores o precios naturales. Los periodos de tiempo medios durante los cuales se compensan entre sí las fluctuaciones de los precios en el mercado difieren según las distintas clases de mercancías, porque en unas es más difícil que en otras adaptar la oferta a la demanda. Por tanto, si en términos generales y abrazando periodos de tiempo relativamente largos, todas las clases de mercancías se venden por sus respectivos valores, es absurdo suponer que la ganancia, no en casos aislados, sino la ganancia constante y habitual de los distintos industriales, brote de un recargo de los precios de las mercancías o del hecho de que se las venda por un precio que exceda de su valor. Lo absurdo de esta idea se evidencia con generalizarla. Lo que uno ganase constante como vendedor, tendría que perderlo continuamente como comprador. No sirve de nada decir que hay gentes que compran sin vender, consumidores que no son productores. Lo que estos pagasen al productor, tendría que recibirlo antes gratis de él. Si una persona toma vuestro dinero y luego os lo devuelve comprándoos vuestras mercancías, nunca os haréis ricos, por muy caras que se las vendáis. Esta clase de negocios podría reducir una pérdida, pero jamás contribuir a obtener una ganancia. Por tanto, para explicar el carácter general de la ganancia, no tendréis más remedio que partir del teorema de que las mercancías se venden, por término medio, por sus verdaderos valores, y que las ganancias se obtienen vendiendo las mercancías por su valor, es decir, en proporción a la cantidad de trabajo materializado en ellas. Si no conseguís explicar la ganancia sobre esta base, no conseguiréis explicarla de ningún modo. Esto parece una paradoja, y algo contrario a lo que observamos todos los días.
También es paradójico el hecho de que la Tierra gira alrededor del Sol y de que el agua está formada por dos gases muy inflamables. Las verdades científicas son siempre paradójicas si se las mide por el rasero de la experiencia cotidiana, que solo percibe la apariencia engañosa de las cosas. Capítulo 7. La fuerza del trabajo. Después de analizar, en la medida en que podíamos hacerlo en un examen tan rápido, la naturaleza del valor de una mercancía cualquiera, hemos de encaminar nuestra atención al peculiar valor del trabajo. Y aquí, nuevamente, tengo que provocar vuestro asombro con otra aparente paradoja. Todos vosotros estáis convencidos de que lo que vendéis todos los días es vuestro trabajo, de que, por tanto, el trabajo tiene un precio, y de que, puesto que el precio de una mercancía no es más que la expresión en dinero de su valor, tiene que existir, sin duda, algo que sea el valor del trabajo. Y sin embargo, no existe tal cosa como valor del trabajo, en el sentido corriente de la palabra. Hemos visto que la cantidad de trabajo necesario cristalizado en una mercancía constituye el valor. Aplicando ahora este concepto del valor, ¿cómo podríamos determinar el valor de una jornada de trabajo de 10 horas, por ejemplo? ¿Cuánto trabajo se encierra en esta jornada? 10 horas de trabajo. Si dijésemos que el valor de una jornada de trabajo de 10 horas equivale a 10 horas de trabajo, o a la cantidad de trabajo contenida en aquellas, haríamos una afirmación tautológica, y además sin sentido. Naturalmente, después de haber desentrañado el sentido verdadero pero oculto de la expresión valor del trabajo, estamos en condiciones de explicar esta aplicación irracional y aparentemente imposible de valor, del mismo modo que estamos en condiciones de explicar los movimientos aparentes o meramente percibidos de los cuerpos celestes, después de conocer sus movimientos reales. Lo que el obrero vende no es directamente su trabajo, sino su fuerza de trabajo, cediendo temporalmente al capitalista el derecho a disponer de ella. Tan es así que no sé si las leyes inglesas, pero sí, desde luego, algunas leyes continentales fijan el máximo de tiempo por el que una persona puede vender su fuerza de trabajo. Si se les permitiese venderla sin limitación de tiempo, tendríamos inmediatamente restablecida la esclavitud. Semejante venta, si comprendiese, por ejemplo, toda la vida del obrero, le convertiría inmediatamente en esclavo perpetuo de su patrono. Thomas Hobbes, uno de los más viejos economistas y de los filósofos más originales de Inglaterra, vio ya, en su Leviatán, instintivamente, este punto, que todos sus sucesores han pasado por alto. Dice Hobbes, el valor o el mérito de un hombre es, como en las demás cosas, su precio, es decir, lo que se daría por el uso de su fuerza. Partiendo de esta base, podremos determinar el valor del trabajo, como el de cualquier otra mercancía. Pero, antes de hacerlo, cabe preguntar, ¿de dónde proviene ese hecho peregrino de que en el mercado nos encontramos con un grupo de compradores que poseen tierras, maquinaria, materias primas y medios de vida, cosas todas que, fuera de la tierra virgen, son otros tantos productos del trabajo, y de otro lado, un grupo de vendedores que no tienen nada que vender más que su fuerza de trabajo, sus brazos laboriosos y sus cerebros? ¿Cómo se explica que uno de los grupos compre constantemente para obtener una ganancia y enriquecerse, mientras que el otro grupo vende constantemente para ganar el sustento de su vida? La investigación de este problema sería la investigación de aquello que los economistas denominan acumulación previa u originaria, pero que debería llamarse expropiación originaria. Y veríamos entonces que esta llamada acumulación originaria no es sino una serie de procesos históricos que acabaron destruyendo la unidad originaria que existía entre el hombre trabajador y sus medios de trabajo. Sin embargo, esta investigación cae fuera de la órbita de nuestro tema actual. Una vez consumada la separación entre el trabajador y los medios de trabajo, este estado de cosas se mantendrá y se reproducirá en una escala cada vez más vasta, hasta que una nueva y radical revolución del modo de producción lo eche por tierra y restaure la unidad originaria bajo una forma histórica nueva. ¿Qué es, pues, el valor de la fuerza de trabajo? Al igual que el de toda mercancía, este valor se determina por la fuerza de trabajo necesaria para su producción. La fuerza de trabajo de un hombre existe pura y exclusivamente en su individualidad viva. Para poder desarrollarse y sostenerse, un hombre tiene que consumir una determinada cantidad de artículos de primera necesidad, pero el hombre, al igual que la máquina, se desgasta y tiene que ser reemplazado por otro. Además de la cantidad de artículos de primera necesidad requeridos para su propio sustento, el hombre necesita otra cantidad para criar determinado número de hijos, llamados a reemplazarle a él en el mercado de trabajo y a perpetuar la raza obrera. Además, es preciso dedicar otra suma de valores al desarrollo de su fuerza de trabajo y a la adquisición de cierta destreza. Para nuestro objeto, basta con que nos fijemos en un trabajo medio, cuyos gastos de educación y perfeccionamiento son magnitudes insignificantes. Debo, sin embargo, aprovechar esta ocasión para hacer constar que,
Del mismo modo que el coste de producción de fuerza de trabajo de distinta calidad es distinto, tiene que serlo también el valor de la fuerza de trabajo aplicada en los distintos oficios. Por tanto, el clamor por la igualdad de salarios descansa en un error. Es un deseo absurdo, que jamás llegará a realizarse. Es un brote de ese falso y superficial radicalismo que admite las premisas y pretende rehuir las conclusiones. Dentro del sistema de trabajo asalariado, el valor de la fuerza de trabajo se fija lo mismo que el de otra mercancía cualquiera, y como distintas clases de fuerza de trabajo tienen distintos valores o exigen distintas cantidades de trabajo para su producción, tienen que tener distintos precios en el mercado de trabajo. Pedir una retribución igual o incluso una retribución equitativa sobre la base del sistema de trabajo asalariado es lo mismo que pedir libertad sobre la base de un sistema fundado en la esclavitud. Lo que pudiéramos reputar justo o equitativo no hace al caso. El problema está en saber qué es lo necesario e inevitable dentro de un sistema dado de producción. Según lo que dejamos expuesto, el valor de la fuerza de trabajo se determina por el valor de los artículos de primera necesidad, imprescindibles para producir, desarrollar, mantener y perpetuar la fuerza de trabajo.